recordarles que tener la Biblia abierta, sobre todo hoy, vamos a entrarle un poquito a lo que la Biblia de Jerusalén llama la preparación del ministerio de Jesús, que prácticamente son 2 capítulos. Perdón, son 2 capítulos en los que nos vamos a centrar hoy y que es todo el ministerio de Juan el Bautista y los acontecimientos anteriores a el inicio del ministerio público de Jesús. Hoy hace 8 días, recordarán, tuvimos la oportunidad de acercarnos un poquito al capítulo 1 y 2, que nos presentaba pues el paralelismo entre la vida de Juan el Bautista y la vida de Jesús. Hoy vamos entonces a acercarnos a lo que sería la figura de Juan el Bautista. Bueno, entonces, de nuevo, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio entonces invocando la presencia del Espíritu sobre todos y cada uno de nosotros para que sea Él el que dirija nuestros pasos en este momento de reflexión en torno a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, por tu infinita bondad y tu misericordia. Te damos gracias por todos los favores y beneficios que recibimos de tus manos. Te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias por la fe. Te damos gracias porque nos permites estar hoy aquí reunidos en torno a la palabra. Te pedimos que nos ilumines para que esta palabra entre en lo profundo de nuestro corazón, para que podamos experimentar esa presencia tuya en esta palabra viva que nos ilumina como lámpara, que ilumina nuestro sendero. Que María Santísima, la mujer de la palabra, nos ayude a abrir nuestros corazones para que esta palabra se haga vida en nosotros y que San Lucas nos interceda ante el Señor para poder entender esta palabra que por medio de él el Señor nos regala en esta noche. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nada más una prueba. Doña Ana Lucía, ahora sí me están escuchando. Hágame una seña con la mano. Ok, perfecto. Y ahora sí, bueno, qué dicha. Ya gracias a Dios, sí. Ok, bueno, como nos decía doña Flor, los que tenemos conexión con Colby, con Elise, hemos tenido algunos problemitas en estos días con el internet, así es que me disculpan si en algún momento como que se atrasa la señal o se nos corta. Esperemos que no haga mucha dificultad, pero sí, ya también yo reporté y ya también me vinieron a revisar y todo, pero sí, a estas horas sobre todo está dando problemitas. Bueno, vamos entonces a adentrarnos en esta segunda sesión o segunda parte del Evangelio de Lucas, que está formado por el capítulo 3 y el capítulo 4 hasta el versículo 13, en donde vamos a encontrar lo que sería la preparación del ministerio público de Jesús. Recordemos que, lo decíamos hace 8 días, San Lucas y San Mateo son los únicos que nos presentan algunos elementos, algunos datos con respecto a lo que llamamos el Evangelio de la infancia. Son 2 perspectivas de acontecimientos, 2 perspectivas diferentes. San Mateo nos presenta la infancia de Jesús desde la perspectiva de José. Lucas nos presenta los elementos o los acontecimientos de la infancia de Jesús desde la perspectiva de María Santísima. Sin embargo, no son tampoco 2 acontecimientos irreconciliables o 2 posiciones irreconciliables, ¿no? Hay muchísimos elementos en común, obviamente pues con las particularidades propias de cada uno de los evangelistas, que eso es muy normal en el proceso de formación de los evangelios. Hoy vamos a entrarle, ¿verdad?, a lo que sería
esta segunda parte que es la preparación del ministerio público de Jesús, ¿verdad? Una preparación que nos presenta precisamente, ¿verdad? Lo que sería la predicación de Juan el Bautista, que vamos a ver que trae elementos muy enriquecedores, donde evitando cualquier indicio de subordinación, Lucas nos presenta la predicación de Juan el Bautista como uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, para luego hacerlo desaparecer prácticamente de la escena y encontrarse y centrarse únicamente en la figura de Jesús. Es muy llamativo, por ejemplo, que cómo San Lucas maneja, digámoslo así, este material. En primer lugar, pues hay muchas coincidencias con respecto a los otros evangelios, con lo que tiene que ver con la persona y la predicación de Juan el Bautista, pero San Lucas, por ejemplo, adelanta este acontecimiento de la prisión de Juan el Bautista por parte de Herodes. Si nosotros vemos en los otros evangelistas, sobre todo Marcos, lo presenta tiempo después. ¿Verdad? Y vean que es curioso porque vamos a verlo, es algo que llama mucho la atención. Nos dice que Juan el Bautista, que Herodes, perdón, mandó encerrar a Juan el Bautista a la cárcel, pero después inmediatamente nos presenta al mismo Juan bautizando a Jesús. Entonces, ¿por qué San Lucas maneja los acontecimientos o los datos de esta manera? Precisamente porque quiere presentar, en primer lugar, la centralidad de Jesús, ¿verdad? Como el que inicia esta etapa nueva de la salvación. Juan el Bautista lo va a presentar y vamos a ver por qué, como los grandes profetas del Antiguo Testamento, pero inmediatamente desaparece. ¿Por qué digo que evitando cualquier indicio de subordinación? Porque recordemos que los acontecimientos en la primera comunidad cristiana pues todavía no estaban muy claros. Recordemos que en tiempos de Jesús algunos creían que Juan el Bautista podía ser el Mesías o podía preinterpretarse como que Juan el Bautista estaba en un primer lugar antes de Jesús y no. Lucas deja muy claro que Juan el Bautista es nada más uno que prepara, ¿verdad? Es uno que une el Antiguo y el Nuevo Testamento y después se presenta lo que es la centralidad de la persona de Jesús. Después vamos a leer el bautismo de Jesús, que son apenas 2 versículos en el Evangelio de San Lucas, con una importancia fundamental. El elemento de la genealogía de Jesús, lo que nosotros llamamos el árbol genealógico de Jesús, también con unas intenciones teológicas importantísimas, para terminar con lo de las tentaciones del desierto, que a diferencia de Marcos, San Lucas lo presenta de una manera muy amplia. Recuerden los que hicieron el curso de introducción a la Sagrada Escritura, que yo les decía que es muy enriquecedor poder hacer una lectura sinóptica de cada uno de los acontecimientos. ¿A qué me refiero de una lectura sinóptica? Por ejemplo, la predicación de Juan el Bautista. Tal y como vemos en la presentación, San Lucas lo presenta en el capítulo 3, versículo del 1 al 18. Pero entonces Marcos lo presenta en el capítulo 1 del 1 al 8 y Mateo lo presenta en el capítulo 3 del 1 al 12. Entonces, ¿qué es una lectura sinóptica? Pues yo agarro el mismo título, Predicación de Juan el Bautista, y lo leo en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y vamos a ver cómo hay muchas coincidencias, pero también vamos a ver que hay muchas diferencias. Por ejemplo, si ustedes ven las tentaciones de Jesús en el Evangelio de Marcos, son apenas 2, 3 versículos, ¿verdad? Mientras que vean que San Lucas le dedica 13 versículos. Mateo, perdón, le dedica 11 versículos. Entonces vean que es interesante hacer estas lecturas que enriquecen también nuestra enseñanza. Bueno, después terminábamos entonces diciendo que vamos a ver las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿verdad? Donde se nos va a presentar toda la acción de Jesús marcada por la presencia del Espíritu Santo, presentándonos a Jesús como el profeta solidario y probado,
y que comienza el tiempo del cumplimiento. Si Juan el Bautista es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, podemos asegurar que con Juan el Bautista se cierra la época de las promesas y empieza la época del cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso entonces es muy importante que tengamos presente esta introducción general. Bueno, nuevamente, Biblias abiertas. Vamos a empezar a leer a partir del capítulo 3. Vamos a ir leyendo algunos versículos importantes para precisamente profundizar en esto que estamos proyectando. Hoy vamos a tener solo esta diapositiva, nada más, porque precisamente nos vamos a centrar en esta parte de la preparación del ministerio público de Jesús. Recordarles nuevamente, si alguno tiene alguna pregunta, puede escribirla en el chat, o también los que manejan un poquito más el programa, está la opción de levantar la mano y entonces yo les doy la palabra en cualquier momento que quieran preguntar. Ok. Empezamos con el capítulo 3. Mi Biblia Jerusalén le pone como título Predicación de Juan el Bautista. Vamos a ir siguiéndolos, cada uno en su Biblia. Dice la Biblia, la traducción de la Biblia de Jerusalén: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Tracontrida, siempre me ha confundido ese nombre, Traconítida y Lisanias, tetrarca de Abilene. En el pontificado de Anás y Caifás fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Atención, veamos que esta sería, quitando los evangelios de la infancia, esta sería la introducción propiamente a lo que sería el evangelio de Jesús. Algunos consideran que San Lucas hizo varias ediciones del evangelio y que en sus primeras ediciones el evangelio empezaba aquí, que posteriormente agregó los capítulos de la infancia. Pero vean que es propiamente una introducción a todo el ministerio y a todo lo que va a acontecer. Y vean que llama poderosamente la atención, y es uno de los detalles de San Lucas, cómo San Lucas contextualiza la predicación de Juan el Bautista y el ministerio público de Jesús, que vamos a ver que están entrelazados, en todos los acontecimientos, tanto del Imperio Romano como de Palestina. Si nosotros analizamos estos datos que San Lucas nos da, y si un historiador analiza estos datos, no son históricamente tan exactos. Hay muchas situaciones no muy claras con respecto a esta lista cronológica que utiliza San Lucas. Pero recordemos, y lo decíamos muchas veces, lo hemos dicho en el curso de introducción, sobre todo a la Biblia o al autor del Evangelio no le interesa la historia por la historia. La Biblia no es un libro de historia o de estudios sociales, no. Entonces, ¿qué pretende San Lucas decirnos citando estos acontecimientos? En primer lugar, es una realidad propia de la encarnación. Dios se hace hombre en un contexto de la historia específico, en un momento específico. Y vean qué curioso, San Lucas lo enmarca dentro de la realidad del Imperio Romano, empezándonos a hablar por Tiberio César, ¿verdad? Después, la representación del Imperio Romano en Palestina, Poncio Pilato, procurador de Judea, Herodes en Galilea, Filipo, tetrarca de Iturea y Traconítida, y Lisanias, tetrarca de Abilene. Entonces, la cuestión política, el imperio, la representación del imperio o la autoridad romana en Palestina. Después la autoridad religiosa nos habla del pontificado
de Anás y Caifás, ¿verdad? Que eran los, digámoslo así, los líderes religiosos del pueblo de Israel en este momento. Enseñanza de San Lucas: Dios se encarna en la historia. Y estos acontecimientos, aunque no sean históricamente exactos, sirven para subrayar precisamente esta realidad. Dios se mete en la historia humana. Dios va llevando la historia de la salvación no de una manera paralela o de una manera fuera de la historia humana, sino dentro de la historia humana, característica y consecuencia fundamental precisamente de la encarnación que San Lucas nos presentaba en el capítulo 2 de su evangelio. Ahora, este detalle muy lindo: fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Por qué es un detalle muy importante? Porque precisamente nos presenta a Juan Evangelista, perdón, a Juan Bautista como uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Si nosotros revisamos los datos que tenemos acerca de las vocaciones de los profetas, casi que todos los profetas en el Antiguo Testamento reciben este mismo título o esta misma realidad. Fue dirigida a ellos la palabra de Dios. Entonces, Juan el Bautista se nos presenta como uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que aparece en el desierto predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y vean que lo que decíamos, la figura del cumplimiento, para que se cumpla, o Juan el Bautista viene a cumplir lo que el profeta Isaías había ya anunciado siglos antes. Y San Lucas incluso lo cita así, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Y cita Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado. Lo tortuoso se hará recto y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. Si tuviéramos la oportunidad de hacer una lectura sinóptica, nos vamos a dar cuenta que tanto Marcos inicia también el evangelio citando haciendo referencia a esta cita de Isaías. Pero oigan lo que escribe Marcos. Marcos dice: mirad, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz de aquel que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Oigan lo que escribe Marcos y oigan lo que escribe San Lucas. San Lucas continúa la lectura de Isaías, la alarga. Y esto es muy lindo porque a San Lucas le interesa ese versículo final: y todos verán la salvación de Dios. Una de las características fundamentales que vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas es precisamente esto que vamos a llamar apertura a la universalidad. San Lucas deja claro desde el inicio que la obra de Jesús, que la obra que continúa Jesús, es precisamente ofrecer salvación a toda la humanidad. Y por eso, teniendo presente que la obra de Lucas es el Evangelio y Hechos de los Apóstoles, vamos a darnos cuenta cómo en su obra, después de la época de Jesús, continúa la predicación apostólica, ¿verdad? Sobre todo con los apóstoles y San Pablo, que termina ¿dónde? En Roma, cabeza o capital del imperio mundial. Entonces veamos que
este, eh, se, se, se enriquece, se enriquece este elemento, se enriquece este elemento. San Lucas quiere mostrarnos desde ya la universalidad. Y vean qué lindo, si nosotros hacemos la comparación, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Viendo que Marcos da una cita pequeña, San Lucas la amplía con esa intención. Aprovecharse que en el mismo texto de Isaías se habla ya de una universalidad de la salvación. Y todos verán la salvación de Dios. Inmediatamente comienza la predicación de Juan el Bautista, ¿verdad? Y San Lucas nos refiere directamente a las palabras de Juan. Viene todo el discurso, que es del versículo 7 hasta el versículo 18, que nosotros podríamos leer como todo una predicación, pero vamos a darnos cuenta que podemos encontrarla podemos dividirla en tres partes, y es lo que lo vamos a hacer en la lectura. La primera parte vamos a llamarla una predicación escatológica. ¿Qué significa escatos en griego? De donde viene escatológico o escatología. El escatos es el final, las cosas del final, el término de algo. Entonces, cuando hablamos de escatología, sería las cosas que sucederán al final de los tiempos. Y cuando decimos es escatológico como adjetivo, estamos refiriéndonos a las cosas de la segunda, en para caso de nosotros cristianos, la segunda venida de Jesús y el final de los tiempos. En el Antiguo Testamento también se esperaba un acontecimiento escatológico, que era precisamente la llegada del Mesías, que era lo que Israel esperaba y lo que el pueblo actual de Israel sigue esperando. Para nosotros cristianos, la escatología coincidía con la segunda venida de Jesús, las cosas del final, la segunda venida de Jesús, el juicio universal, la salvación o la condenación eterna. Serían las cosas de la escatología general. Recordemos que también en la iglesia se habla de una escatología personal, que sería el momento de cada uno, para cada uno de nosotros, que sería el momento de nuestra muerte, cuando seamos llamados a la presencia de Dios, las cosas finales. Por eso los santos decía, cristiano, acuérdate de la escatología y nunca pecarás. Saber que tenemos que darle cuenta a Dios de nuestros actos. Saber que un día vamos a a ser llamados a la presencia del Señor. Saber que un día Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos, pues tiene que motivarnos a vivir esa vida de fidelidad a la vocación, a la santidad que hemos sido llamados. Pero bueno, marcamos nuestra vida en el amor y la misericordia de Dios, tal y como nos lo va a enseñar San Lucas. Entonces, les decía, la primera parte, San Lucas nos presenta al Bautista, perdón, a Juan el Bautista, con este discurso o predicación escatológica. Oigan lo que dice. Decía pues a la gente que acudía para que les bautizara. Vea que el discurso de Juan el Bautista, que vamos a ver, es un poquito duro, ¿verdad? Es un poquito duro, se dirige a toda la multitud que venía a bautizarse. Si ustedes revisan los otros evangelios, va dirigido a las autoridades judías, a los fariseos, a los escribas. Aquí no, aquí es a toda la gente que acudía para que les bautizara. Antes de eso, nada más permítanme hablar un poquito de el bautismo de conversión para el perdón de los pecados. En la espiritualidad judía existían ritos que eran ritos externos. No pensemos aquí en un sacramento como es la confesión, ¿verdad? El sacramento de la conversión. No, simple y sencillamente eran ritos externos, ¿verdad? La comunidad de los esenios,
la comunidad de Qumran, donde algunos consideran Juan el Bautista pudo haber estado en algún momento, también tenían ritos de lo que se llaman abluciones, baños purificatorios, baños litúrgicos, ¿verdad? Juan simple y sencillamente está ofreciendo la posibilidad a la comunidad de un reconocimiento de los pecados. Vea que el bautismo de Juan es un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Es un rito externo que pide o que manifiesta el deseo de conversión, el deseo de cambio. No es un sacramento, no es que Juan bautizando perdonaba pecados, no, es simple y sencillamente un elemento externo, un rito externo propio de aquella época del judaísmo de aquella época, que no solamente Juan el Bautista lo hacía, sino que algunos otros personajes y que también en las comunidades estas de los esenios era normal realizarlo. Pero sin embargo, en San Juan, en el Evangelio, la actividad de Juan el Bautista toma un camino diferente en el sentido de que toda la comunidad es invitada a encontrarse con el Dios que llega. Entonces Juan aparece como aquel que prepara el camino del Señor, tal y como lo cita Isaías en el texto. Entonces, ahora, ¿qué decía Juan? ¿Qué predicaba Juan? Vea que Juan aparece entonces como uno que bautiza, pero también uno que enseña, uno que predica, uno que profetiza a la gente, tal y como lo hicieron los grandes profetas del Antiguo Testamento. En la primera parte, decíamos, es un discurso, una predicación escatológica. Decía pues a la gente que acudía para que les bautizara: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues frutos dignos de conversión y no andéis diciendo en vuestro interior: tenemos por padre Abraham, porque os digo que Dios puede de estas piedras hacer hijos de Abraham. Ya está el hacha puesta en la raíz del árbol, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Estos elementos que menciona San Juan acá, sobre todo lo que tiene que hablar de la hoz o el hacha puesta en la raíz, ¿verdad? Y del venir a recoger frutos, pues son elementos propios de los discursos escatológicos de los profetas. Los profetas hablaban de la ira de Dios, el día de la ira de Dios, por eso San Juan habla de la ira inminente, pero no como el momento de chicha o de regaño o de castigo de Dios, sino simple y sencillamente el momento de venir a separar lo bueno de lo malo, ¿verdad? ¿Y por qué decimos esto de separar? Porque precisamente el hacha puesta a la raíz de los árboles, ¿verdad? Hablaba precisamente de eso, de esa separación, ¿verdad? Nuestros textos, por lo menos la Biblia de Jerusalén, habla del hacha, ¿verdad? En realidad, lo que se usa es la hoz, que era el instrumento que se utilizaba para separar el trigo de la paja, ¿verdad? De la paja que se lleva el viento. Era como especie de una, no es tanto el hacha, sino como un machete, ¿verdad? Que se utilizaba para cortar y golpear, ¿verdad? Que hace referencia precisamente a las profecías de Dios que viene a recoger los frutos. Pero hay un elemento muy bonito. Vea que en este discurso escatológico, en este discurso donde se invita a la comunidad a pensar en la venida del Mesías, en la venida definitiva, se dice: cuidado, no tenemos que atenernos a nuestras raíces sanguíneas, porque vea que dice: no anden, ¿verdad? Tenemos, dice, no andéis diciendo en vuestro interior: tenemos por padre Abraham. Así como yo soy hijo de Abraham, como yo soy del pueblo de Dios, del pueblo elegido, como yo soy israelita, entonces ya con eso tengo abiertas las puertas del cielo. No. San Lucas, en este sentido de la universalidad,
ya con este detalle viene a ratificar eso que decía salvación, que todos verán la salvación de Dios. San Lucas dice, no se trata de pertenecer por raza a un pueblo, no se trata de ser judío de nacimiento, no, se trata de producir los frutos que Dios quiere de nosotros. Otra vez una mención a la universalidad de la salvación. No se atengan, no se confíen en que son hijos de Abraham. No, a los hijos de Abraham, a los israelitas, como a todos los demás, Dios les va a exigir los mismos frutos. Por eso el hacha está en la raíz de los árboles y todo árbol, verá, será cortado, que no dé fruto, será cortado y arrojado al fuego, ¿verdad? Sé que sus traducciones, perdón, pueden tener otras palabras ahí, ¿verdad? Se habla de la gema, ¿verdad? En algunas de las Biblias, ¿verdad? O otros nombres ahí, ¿verdad? De un fuego que no se apaga, ¿verdad? De un fuego que no se apaga, que más adelante San Lucas vuelve a mencionar, ¿verdad? Un fuego que no se apaga. Aquí nada más se dice que lo que no da fruto, lo que no sirve, será arrojado al fuego, ¿verdad? Haciendo referencia precisamente a esa acción de juzgar. Vea qué es lo que no sirve, ¿verdad? El que no da buen fruto. El Mesías aparece como aquel que viene a juzgar. Es un acontecimiento escatológico. Pero después veamos que la predicación cambia un poquito de tono y se refiere ya no solamente a la espera del Mesías, estar atento en la espera del Mesías, sino dar frutos de conversión en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso San Lucas nos presenta estos modelos o estos ejemplos de diferentes grupos de personas que se acercan a Juan el Bautista para preguntar, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y esto tiene una enseñanza muy linda. Todos estamos llamados a la santidad y la santidad implica conversión. Es más, el inicio de la santidad o el motor que nos mueve a alcanzar la santidad es precisamente la conversión. Dios nos ofrece su santidad, Dios nos llama a ser santos y nosotros respondemos a esta llamada de Dios, pero desde nuestra propia situación. No es para todos igual, ¿verdad? No es lo mismo el camino como se santifica un sacerdote que como se santifica un esposo, una esposa, padres de familia, un hijo, una religiosa, un religioso, un soltero, un misionero, en fin, hay vocaciones específicas y la vocación a la santidad se vive en la vida de todos y cada uno de nosotros, en la vida concreta de cada momento. Por eso San Lucas nos dice, la gente le preguntaba, pues, ¿qué debemos hacer? Si estuviéramos en un retiro espiritual, pararíamos aquí y nos iríamos una media hora en silencio para hacerle nosotros, cada uno de nosotros, esta pregunta al Señor a través de Juan el Bautista. En esta invitación a la conversión, en este llamado a abrir mi corazón al encuentro con el Mesías, yo tengo que preguntar, ¿qué debo hacer? Y preguntárselo al Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Verán que estos versículos se nos van a repetir, esos capítulos del Evangelio de Lucas se nos van a presentar en la cuaresma del próximo año, ¿verdad? Son textos que vamos a escuchar en la cuaresma. Y entonces una linda invitación a preguntarnos en tiempo de cuaresma, en todo momento, pero sobre todo haciendo esta lectura litúrgica de los textos, presentarnos y preguntarnos en el templo de la cuaresma, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Qué me pide el Señor? Porque una cosa es lo que yo creo que tengo que cambiar
Y otra cosa es lo que el Señor me pide a mí cambiar. Porque el punto de referencia para mi conversión, el modelo que yo tengo que seguir es Jesús, no soy yo mismo. Ay, es que yo tengo que ir más a misa. Yo puedo pensar que es eso lo que me está pidiendo el Señor, pero ¿es eso realmente lo que me está pidiendo el Señor? ¿O me está pidiendo, hagámoslo muy concreto, una mejor vida en mi familia, una conversión en mi carácter, una conversión en la forma en que trato a la gente? ¿Ves? ¿Ven? Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué debemos hacer? Entonces, Juan le responde a cada grupo en particular, primero a nivel general, y él le respondía, el que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene, el que tenga para comer, que haga lo mismo. Vean qué curioso. Al hablar de Juan el Bautista como el precursor, como aquel que prepara el camino del Señor, nosotros esperaríamos una predicación diferente. Nosotros esperaríamos aquí que Juan el Bautista le dijera a la comunidad, abran su corazón al Mesías que ya viene, crean en aquel que viene detrás de mí, sigan a Jesucristo, que es el Mesías, el enviado. Esperaríamos una referencia directa a Jesús o al Mesías en general o a Jesús como Mesías. Pero vea que la predicación de Juan aquí va más allá. Y aunque nos pareciera extraño, ¿por qué no encontrar una referencia directa al Mesías? Porque recordemos, y lo decíamos en la introducción hace 15 días, San Lucas escribe para comunidades cristianas, así como nosotros estamos leyendo ya cristianos, estamos leyendo el Evangelio. La comunidad a la que San Lucas en primer lugar dirige su evangelio es ya una comunidad cristiana. Podríamos decir, al igual que lo decimos de nosotros, una comunidad que ya cree en Jesús, como nosotros creemos en Jesús, pero una comunidad que necesita dar los frutos o poner en práctica, ¿verdad? O llevar adelante en su vida el mensaje de Jesús. Y vea que precisamente la misericordia, la compasión, que son temas fundamentales en el Evangelio de Lucas, ya aparece aquí reflejada en la predicación general del Bautista. El que no, el que tenga dos túnicas, que reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Para nosotros creyentes, llevar a la práctica el camino de las obras de misericordia es la mejor manera de prepararnos para el encuentro con Jesús. Y esto es muy lindo. Esto es muy lindo. Se nos habla de que el cristiano tiene que llevar una vida de desprendimiento, de saber compartir con el demás, con los demás, sobre todo con con el necesitado, porque vea que dice que reparta con el que no tiene. Y es un elemento también muy importante en San Lucas, ¿verdad? Jesús se hace presente en la persona del necesitado. Entonces, se nos invita en primer lugar a hacer de las obras de misericordia, a hacer del desprendimiento algo normal en la vida del creyente. Pero también dice, vinieron también publicanos a bautizarse, que le dijeron, maestro, ¿qué debemos hacer? Recordemos un poquito, y creo que Laura nos preguntaba la otra vez, empezando el curso, acerca de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Entonces, tenían una función muy fea, ¿verdad? Una función muy fea en medio de la comunidad, porque eran como el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y tributación directa, más o menos casi que lo mismo. Les toca cobrar los impuestos. Ahora, con algo terrible.
Los impuestos eran para el imperio romano, para el imperio opresor. Nosotros decimos, bueno, con el dolor y en el alma y todo lo que ha pasado, nosotros decimos, bueno, por lo menos los impuestos se deberían invertir en el mismo bienestar del país. Y sabemos que la mayor parte de impuestos terminan allí, ¿verdad? Que muchas de las cosas que tenemos como país, o casi todo lo que tenemos como país, y todos los beneficios y todo lo que tenemos, son gracias a los impuestos, que algunos se van para otras cosas. Bueno, ya eso es otro tema que no nos toca discutir acá, ¿verdad? Pero bueno, nosotros por lo menos tenemos esa certeza. Pero en tiempo de Jesús, los impuestos eran para el gobernador, para el imperio romano, que era el imperio opresor, que era el imperio que dominaba en aquel momento. Entonces, los publicanos eran judíos que trabajaban como cobradores de impuestos. Se les consideraba prácticamente como ladrones públicos. Pero hay que entender esto. Era un trabajo. Ellos ganaban de los impuestos que cobraban. Entonces, por ejemplo, un cobrador de impuestos sabía que él tenía que recoger tanto de impuestos y cierto porcentaje de lo que recogía correspondía a su propio salario. Entonces la gente decía, claro, este cobra porque le conviene, este nos está robando, ¿verdad? Porque se beneficia de los impuestos, pero era un trabajo, digamos, era el trabajo, ¿verdad? Eh, y oiga lo que les decía Juan, él les dijo, no exijáis más de lo que está fijado. No exijan más de lo que está fijado. Vean qué lindo. San Juan Bautista no les dice, dejen de cobrar para ese imperio opresor que nos lastima. No, cumplan con lo que dice la ley. El evangelio no es un arma en contra de la autoridad política. No, el evangelio y el cristiano, siendo fiel a su conciencia, puede ir transformando la vida política y la vida en todas las áreas de la sociedad. El evangelio no se impone ante cuestiones políticas, el evangelio hay que vivirlo para ir transformando desde adentro esas opciones políticas. Imagínense que si todos los católicos que vivimos en Costa Rica tratáramos de vivir el evangelio en todas las áreas donde nos movemos, perdóneme la expresión, pero otro gallo cantara. Porque si un católico trabaja en el servicio público, no debería robar. ¿Por qué? Porque sabemos como cristianos que uno de los mandamientos es no robar. Como yo como católico estoy trabajando en cualquier oficina gubernamental o cualquier oficina pública o en cualquier oficina privada, si yo vivo mi vocación cristiana, tengo que cumplir con lo que me dice esa vocación cristiana. Entonces viviríamos en un país extraordinariamente lindo. No habría violencia, no habría narcotráfico, no habría corrupción. Y eso es lo que más nos duele, de saber que vivimos en países donde la mayoría somos cristianos, pero donde no todos vivimos nuestro cristianismo. ¿Ok? Entonces vean que San Juan le dice el Bautista le dice a los publicanos, no exijan más de lo que les está fijado. Preguntaronles Las también odio. perdón, ¿a quién odian? Ay, se metió una conversación ahí. Kitty, Haya. Ok, Kitty. bueno, ok. Cuidadito con los micrófonos porque se oyen cosas. Ya nos dijeron las odio. Bueno, ok, ya me dio risa. Bueno, les decía, continúa la predicación. Eh, Preguntaronle también unos soldados, ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas y contentaos con vuestra soldada. Contentaos con vuestra paga.
dice la palabra, ¿verdad? La soldada era el salario que recibía el soldado, ¿verdad? Ahora, aquí se entiende que eran soldados romanos, posiblemente no, no hay testimonio de presencia de legiones romanas en ese momento en Judea. Sí se habla de los soldados del gobernador, ¿verdad? En este caso de Herodes, que tenía su ejército. Un judío no estaba obligado a cumplir servicio militar para el pueblo romano, aunque algunos se ofrecían y lo hacían. Aquí pareciera entender que estos soldados eran judíos que trabajaban para el gobernador, y que por lo tanto eran como el ejército del gobernador. Igual, vean que Jesús lo que les está pidiendo Juan el Bautista lo que les pide a ellos es precisamente que cumplan con el deber tal y como lo pide la ley, ¿verdad? Entonces, tenemos la predicación escatológica, la predicación que tiene que ver con la ética, y viene la predicación mesiánica, donde ya sí encontramos referencias al Mesías, ¿verdad? Como el pueblo estaba expectante y ante todos y andaban todos pensando en su corazón acerca de Juan, si no sería él el Mesías o el Cristo, declaró Juan a todos. Vean que aquí hay un elemento muy importante. Algún sector del pueblo judío de la época de Jesús consideraron a Juan como el Mesías. Y en las primeras comunidades cristianas se va a dar mucho este elemento. Y las primeras comunidades cristianas o las primeras comunidades, perdón, en esa época las comunidades van a tener como este conflicto. ¿Es Juan o es Jesús el Mesías? Y fue un problema que se presentó desde el principio. Recordemos que en los Hechos de los Apóstoles habían algunos que predicaban el bautismo de Juan, que cuando Pablo llegó a una comunidad dijo, han recibido el Espíritu Santo, y dijeron, ¿quién es ese? No, nosotros nada más recibimos el bautismo de Juan, ¿verdad? Aquí el evangelista quiere dejar muy claro que ante esta expectativa de si Juan el Bautista era el Mesías, Juan, aunque no lo niega, aquí toma un lugar en el que se declara que Jesús o el que viene es realmente el Cristo. Porque ante esta expectativa, ¿será Juan el Cristo? Recordemos que la palabra Mesías y Cristo es lo mismo. Mesías en hebreo, Cristo en griego, ungido en español. Serían las traducciones más exactas. Pero Cristo y Mesías es lo mismo. Por eso la Biblia de Jerusalén traduce, si no sería él el Cristo, algunas traducen, si no sería él el Mesías, no sería él el ungido. Juan declaró, ¿verdad? Dice, yo os bautizo con agua, pero está a punto de llegar el que es más fuerte que yo. Oigan qué importante cómo se refiere Juan a Jesús, el que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Un elemento importante que vamos a aclarar aquí en esto de la correa de las sandalias, porque hay dos interpretaciones posibles. Entonces, en primer lugar, se le dice que el Mesías que va a venir es más fuerte que Juan. O sea, Juan no es el fuerte. Si Juan el Bautista se presenta como fuerte, el que viene detrás de Juan es más fuerte. Y vean que en el texto ni siquiera habla de que viene detrás de, no, el que está a punto de llegar es más fuerte que yo. Este elemento de la correa de las sandalias tiene dos significados o dos posibles interpretaciones. Una actitud de humildad profunda de Juan ante Jesús, porque era el esclavo
el que podía, el que desataba las sandalias, ¿verdad? Y entonces Juan dice, ni siquiera soy esclavo de Jesús, no puedo compararme a él, ¿verdad? Una actitud de profunda humildad. O también algunos han querido leer una interpretación o una referencia a la ley del levirato en Israel. ¿Y qué es esto de la ley del levirato? Resulta que en la tradición judía era muy importante la descendencia. Era súper importante la descendencia. Y entonces aparece aquí en este caso Juan el Bautista presentándose en relación a Jesús. Por ejemplo, como era muy importante la descendencia, existía una ley que decía, si yo me caso y yo varón muero sin tener hijos, mi hermano o un familiar cercano tiene que asumir mi lugar y casarse con la viuda para darme descendencia a mí. Eso era la ley del levirato. O, por ejemplo, yo tenía que casarme con fulana de tal. Si yo no aceptaba, podía dar ese derecho a otro en mi lugar. La persona que asumía el derecho, por ejemplo, si mi hermano asumía el derecho que me tocaba a mí, se hacía el rito de desatarme la sandalia, haciendo constar que ya yo no soy el que voy a cumplir aquello, sino que es él. Entonces, el que desataba la sandalia era el que asumía, en este caso, el papel del novio cuando se trataba de un matrimonio. ¿Qué dice Juan el Bautista? Yo no puedo desatarle la sandalia porque yo no soy el novio. Él es el novio. Él es el que viene a realizar la boda eterna con la comunidad. Él es el Mesías. Yo no puedo asumir el papel de Mesías que yo no soy. Entonces vea que dos posibles interpretaciones. Juan dice que no es él el Mesías, o también se presenta como en una actitud de profundísima humildad ante Jesús. ¿Ok? Entonces, continúa el texto, ¿verdad? Continúa el texto. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? Juan dice, yo bautizo con agua. El Mesías traerá el don del Espíritu. Algunos se preguntan, ¿qué es esta referencia al fuego? Espíritu Santo y fuego. Una interpretación es haciendo referencia a lo que San Lucas va a hablar después en los hechos. Un momentito, por favor. Es que me llegó un mensaje urgente. Eh, ok, gracias, perdón. Les decía, algunos dicen que se trata de una referencia a lo que va a acontecer en el Pentecostés, que San Lucas mismo lo refiere, que la llegada del Espíritu Santo como lenguas de fuego, y otros es que el Espíritu es el que empieza un camino de purificación, porque el fuego hace referencia a la purificación. Entonces, cuando se habla de un bautismo de Espíritu Santo y fuego, algunos lo interpretan como recibir el don del Espíritu que inicia en nosotros un camino de purificación. Y en este sentido, personalmente es una interpretación que me gusta mucho porque en la tradición cristiana, precisamente nuestra vida de santidad, nuestro camino de purificación, de santificación, inicia con el bautismo, pero se va llevando adelante por obra del Espíritu Santo en nuestra vida hasta que nos presentemos en la presencia del Padre, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, es lo que se nos presenta en ese momento, un bautismo de Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para bieldar en parva
recogerá el trigo en el granero, pero quemará la paja con el fuego que no se apaga. El Mesías viene a realizar el juicio, tal y como lo entendía el Antiguo Testamento en el día del Señor, el día del juicio, ¿verdad? Pero el Mesías viene en este caso como juez, aquel que viene a separar, ¿verdad? El trigo de la cizaña, aquel que viene a hacer, como dirá, como decía el mismo Evangelio de Lucas en la profecía de Simeón, como una bandera discutida que dividirá entre los que creen y los que no creen, entre los que aceptan y no se aceptan. El Mesías viene entonces como fuego, como juez, perdón, y realizará su labor de justicia, ¿verdad? De separar, ¿verdad? El trigo de la cizaña. Y con otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Vean qué lindo. Aparece Juan el Bautista ya como anunciando el evangelio de Jesucristo el Señor. Una invitación a vivir según el evangelio, a tener presente la venida de Jesús, ¿verdad? Pero sobre todo en una lectura cristiana a esa constante referencia a las cosas finales. Una predicación, como les digo, muy linda a la conversión que debemos nosotros constantemente estar reflexionando, sobre todo a la luz de esa pregunta: ¿y yo qué tengo que hacer? En esta invitación a la conversión, en esta llamada del bautismo, a abrir mi corazón a la acción de Dios, y yo como sacerdote, ¿qué tengo que hacer? Y yo como esposo, ¿qué tengo que hacer? Y yo como ama de casa, ¿qué tengo que hacer? Es lo que todos estamos llamados a preguntarnos. Inmediatamente después del discurso, San Lucas cambia el orden de los acontecimientos siguiendo el esquema de Marcos y pone la prisión de Juan el Bautista en este momento. Pero Herodes, el tetrarca, reprendido por él por el asunto de Herodías, es decir, Juan el Bautista lo reprendía por el asunto de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las malas acciones que había hecho, a, añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel. ¿Y entonces qué pasó? Vean que hay un detalle histórico que no nos, cronológico, perdón, que no nos calza. Porque entonces Juan, ¿verdad? Se nos presenta la prisión de Juan el Bautista, inmediatamente Jesús, bautizado, ¿verdad? Jesús bautizado. ¿Verdad? Y bueno, esto es, como decíamos, simple y sencillamente cambiar el orden de los acontecimientos para hacer desaparecer a Juan el Bautista de la escena y que quede entonces solamente la figura de Jesús a partir del bautismo. Entonces, por eso después viene lo que se nos presenta como el bautismo de Jesús. Todo el pueblo se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración y se abrió el cielo. Igual, si pudiéramos hacer la lectura sinóptica, vamos a darnos cuenta de muchas diferencias en este mismo acontecimiento. San Marcos nos dice que cuando estaba siendo bautizado, bajó, ¿verdad? El espíritu en forma de paloma se posó sobre él. Aquí vea que dice, ya bautizado Jesús. O sea, lo que se presenta inmediatamente es ya después del bautismo. Se hallaba en oración. Hermanos, subrayen en la Biblia ese elemento. San Lucas es el evangelio de la oración. No solamente porque nos habla acerca de la oración, que lo vamos a ver en su momento, sino porque nos presenta a Jesús, ¿verdad? A Jesús como modelo de oración. En todos los grandes acontecimientos, ante las decisiones más importantes, ante lo fundamental,
¿verdad? Se nos presenta Jesús en un estado de oración. San Lucas nos presenta aquí, después de bautizado, estaba en oración. Antes de elegir a los 12, se fue a la montaña, a un lugar solitario, a orar. Ante los momentos más importantes, Jesús se mete profundamente en esa intimidad con Dios que llamamos oración. Es el evangelio de la oración. Y el próximo año, cada domingo, que vayamos a escuchar el Evangelio de Lucas, recordemos este elemento. Siempre se nos presenta a Jesús como modelo de oración y como aquel que nos invita a entrar también nosotros en comunión con Dios. Y vamos a ver cómo el Evangelio subraya que a pesar de jornadas cansadísimas de trabajo, que a pesar de jornadas cargadísimas de actividades, siempre tenía tiempo para la oración. Salía de noche a hacer oración o se iba de madrugada a hacer oración. Un elemento también muy importante como una de las características fundamentales de este tercer evangelio. El Jesús se nos presenta como modelo de oración y ya en este elemento aparece subrayado esta característica. Jesús se encontraba en oración, se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, es decir, en una forma visible. Es lo que San Lucas quisiera decir, verá, como una paloma. Atención que cuando se habla del Espíritu Santo, nunca se dice que es una paloma. Se dice que es como una paloma, como lenguas de fuego, como un viento suave, ¿verdad? Es una manera de expresar una realidad invisible, ¿verdad? Como una paloma. Yo sé que la iconografía, el arte cristiano, sobre todo en las imágenes de la Santísima Trinidad, pues presenta al Espíritu como una paloma, ¿verdad? En forma de paloma, pero el Espíritu no es una paloma, ¿verdad? San Lucas habla de como una paloma. Hay que investigar un poquito y eso se me pasó el detalle, por qué la referencia a la paloma. Después se los compartiré, porque ya me entró la inquietud ahí de una discusión que escuché en Roma una vez, pero tengo que revisar un poquito los apuntes, ¿verdad? La referencia a la paloma, sobre todo un animal muy estimado en Palestina, ¿verdad? En Palestina, no solamente porque se comían, sino también por toda una función de ser comunicadores. Servían para enviar mensajes, las palomas de mensajeras, ¿verdad? Que hablamos, por eso entonces posiblemente por allí anda la referencia, pero vea que si el Lucas insiste como una paloma en forma corpórea, ¿verdad? Ok, y viene, dice, y vino una voz del cielo: tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Atención, sabemos nosotros a este momento del Evangelio, sabemos nosotros lectores que Jesús es hijo de Dios, sí, porque quedó muy claro en los capítulos anteriores de la infancia de Jesús, ¿verdad? Sobre todo con todo el tema de la encarnación, del nacimiento virginal y todo esto, queda muy claro que Jesús es hijo de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, este elemento del bautismo de Jesús simple y sencillamente le sirve a San Lucas como presentación de Jesús, una presentación pública de Jesús como el Hijo de Dios, como el ungido por el Espíritu Santo. No es que en el momento del bautismo Jesús se convirtió en Hijo de Dios, ¿verdad? Sino que es presentado en lo que sabemos ya es presentado como Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces vean que son apenas dos versículos de un texto que viene a presentarnos entonces, ¿verdad? Sobre todo este elemento interesantísimo de la oración y de una presentación, una introducción, una presentación pública de Jesús. Inmediatamente San Lucas,
¿verdad? Cosa que no hace Marcos, pero sí Mateo, nos presenta la genealogía de Jesús, ¿verdad? Y nos da incluso un detalle cronológico. Tenía Jesús al comenzar unos 30 años, que es la única fecha o la única cita que tenemos conforme de que nos hace referencia a la edad de Jesús en el momento del ministerio público. Por eso entonces a partir de esta cita sabemos que si fueron 3 años más o menos de ministerio público, pues Jesús debió haber muerto y resucitado a una edad de más o menos unos 33 años, siguiendo la cronología de San Lucas, ¿verdad? Además dice tenía unos 30 años, no tenía tampoco San Lucas el acta de nacimiento de Jesús para decir tenía 30 años exactos, no, unos 30 años, o sea, considerado ya una persona adulta. Se creía que era hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matá, hijo de Leví, y ahí sucesivamente. Pero vean qué importante era, se creía que era hijo de José. Se creía, humanamente hablando, la gente consideraba a Jesús, ¿verdad? Hijo de José, pero ya nosotros sabemos como lectores cuál es la realidad propia. Ahora, esto es muy importante porque si nosotros comparamos las genealogías que tenemos de Jesús, nos vamos a dar cuenta que hay algunas diferencias y que entonces nos hace ver que la genealogía no es para presentarnos el árbol genealógico exacto de Jesús. No, la genealogía tiene una función teológica que si nosotros vamos a ver, por ejemplo, cuando se habla de la genealogía en Mateo, comienza en Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Y así sucesivamente, de arriba hacia abajo, terminando precisamente con José. Y que dejes liberar y haciendo referencia a Jesús. Lucas cambia el orden. Comienza de Jesús, que se creía que era hijo de José, y empieza para atrás hasta llegar, no a Abraham. Y esto es lo interesante, ¿verdad? Porque cuando dice en el versículo 34, hijo de Jacob, hijo de Abraham, continúa con la ascendencia de Abraham, hijo de Tará, hijo de Nahor, hijo de Jerú, hijo de Ragaón, hijo de Jalec, hijo de Eber, hijo de Salá, hijo de Cainán, hijo de Asfasá, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Nog, hijo de hasta decir hijo de Adán, hijo de Dios. Oigan qué lindo. Refiere a Jesús no solamente a Abraham, sino directamente hasta Adán, por esa universalidad que San Lucas quiere subrayar de la salvación y hacer referencia nuevamente, hijo de Dios. Se creía hijo de José, pero sabemos que es hijo de Dios. ¿Ok? Y viene, por último, el texto de las tentaciones de Jesús en el desierto. Y viene entonces, perdón, antes de esto, quería hacer referencia a la historicidad de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Existió realmente Juan el Bautista? ¿Es un invento del cristianismo? ¿Eso fue un invento de los evangelistas? Atención. Sabemos que hay un historiador judío no cristiano, nunca se convirtió al cristianismo, que se llama o se llamó Flavio Josefo. Flavio Josefo es uno de los pocos historiadores que tenemos de el Israel
en tiempos de Jesús. Y en los escritos de Flavio Josefo se menciona a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Hay una breve mención a Jesús de Nazaret, pero Flavio Josefo dedica un gran texto, un párrafo a Juan el Bautista. Oigan lo que dice Flavio Josefo, como les digo, no es un cristiano. Y para nosotros es un testimonio muy importante porque nadie puede venir a decirnos que la figura de Juan el Bautista fue un invento del cristianismo o un invento o una figura literaria de los evangelistas. Oigan lo que escribió Flavio Josefo en el libro que se llama Antigüedades Judías. Algunos judíos pensaron que el ejército de Herodes había sido destruido por Dios y que el rey había sido justamente castigado por la ejecución de Juan, llamado el Bautista. Oigan, ya Flavio Josefo nos habla que Herodes mandó a ejecutar a un tal Juan que se llamaba o lo llamaban el Bautista. Es que Herodes había hecho asesinar a este hombre bueno, que exhortaba a los judíos a llevar una vida honrada, tratándose con justicia unos a otros, sometiéndose religiosamente a Dios y participando de un bautismo. De hecho, el propio Juan estaba convencido de que esa ablución no sería aceptable como perdón de los pecados, sino que quedaría en una mera purificación corporal si no limpiaba anteriormente el espíritu mediante una conducta honrada. Mientras la gente que se agolpaba a su alrededor iba aumentando porque estaban entusiasmados por sus palabras, Herodes se llenó de temor de que el éxito de Juan, que Juan tenía con el pueblo, pudiera desembocar en una insurrección, porque parecía que si el predicador decía una palabra, la gente estaba dispuesta a llegar a cualquier extremo. Por eso, antes de que Juan pudiera provocar un incidente, Herodes consideró prudente anticiparse a los acontecimientos, encarcelando al predicador y haciéndole desaparecer antes que esperar a que se produjera un levantamiento, se crease una situación difícil para él y después tuviera que arrepentirse. Como resultado de estas sospechas de Herodes, Juan fue apresado y trasladado a Maqueronte y allí fue asesinado. Atención, entonces vean que el Flavio Josefo atestigua históricamente la existencia de Juan y cómo Herodes consideraba a Juan una persona incómoda. El Evangelio nos dice que el temor de Herodes era por las críticas que le hacía de sus malos actos. Flavio Josefo nos dice que era una cuestión política. Tenía miedo a que el Bautista, o como la gente lo seguía tanto, que se pudiera crear una insurrección. Lo importante aquí es el dato histórico de la existencia de Juan el Bautista, de que muere de verdad acá en manos de Herodes y que ocupaba un papel importantísimo como predicador en tiempos de Jesús. Viene después las tentaciones, ¿verdad? Donde se nos habla de un Jesús que lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Se va al desierto, es conducido por el desierto y es tentado por el diablo. Hoy me preguntaban por internet, por WhatsApp, padre, en la Biblia, Satanás, el diablo, el enemigo, ¿es el mismo? Sí, es la figura que se antepone o se opone, perdón, a Dios, ¿verdad? Satanás, el diablo, ¿verdad? El impostor, con diferentes nombres se le conoce, pero hace referencia a esa figura que representa la oposición radical a Dios. Entonces el diablo le dijo, no comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Vean que el diablo conocía la Biblia también. Llevándole luego a una altura del monte, en un instante le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, te daré todo poder y gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, todo será tuyo. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a él le darás culto. Le llevó después a Jerusalén, le puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a los ángeles te encomendará para que no, para que te guarden y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Un detalle importante, el diablo vuelve a aparecer en el monte, en Getsemaní, en la oración de Jesús, ¿verdad? Antes de la pasión. Después lo vamos a ver. Vean que igual, si comparamos, por ejemplo, Mateo ocupa 10 versículos en las tentaciones, Marcos solamente 2 versículos. Marcos dice, Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás. San Lucas explica un poquito las tentaciones que tienen que ver con las grandes tentaciones del ser humano, el ser, el tener y el poder, ¿verdad? Y entonces, eh, y entonces quiere presentarnos a Jesús como aquel que actúa por la fuerza del Espíritu, se nos presenta como aquel que es solidario al ser humano en la tentación, pero se nos presenta como el modelo de quien, unido a la palabra de Dios, dejándose guiar por la palabra de Dios, puede vencer la tentación. ¿Queremos vencer la tentación? Escuchemos la voz de Dios. No solamente la palabra escrita, sino la voz de Dios que nos habla. Por eso, hermanos, vean que son textos también muy lindos que nos ayudan ya a introducirnos a lo que deben 8, si Dios lo permite, vamos a empezar, que sería el ministerio público de Jesús en Galilea. Para que tengamos una idea, eh, son capítulos muy largos, del capítulo 4, 14 hasta el 9, 50, ¿verdad? Que es el ministerio de Jesús en Galilea, para después presentarnos, ¿verdad? Para después presentarnos los relatos del viaje de Jesús a Jerusalén, que son 10 capítulos, y después la pasión. Obviamente, pues de este capítulo 4 hasta el capítulo 9 no vamos a poder leer todos los versículos, pero haremos una referencia a aquellos textos más significativos, ¿verdad? Que nos ayudan a entender la persona de Jesús y sobre todo aquellos textos en donde se pueden encontrar las características fundamentales del Evangelio de Lucas, como son el tema de la oración y como les invitaba en este curso, el tema de la misericordia. ¿Verdad? El tema de la misericordia, que también es un eje fundamental en el Evangelio. Creo que hay alguna pregunta en el chat. ¿Qué significa tentar a Dios? Sería como actuar en contra de Dios, ¿verdad? Desobedecer a Dios, en otras palabras, ¿verdad? Sería como, porque sí, es significativo la eh, Laura, bueno, es significativo, perdón, la traducción tentar a Dios, pero tenemos que entenderla como eso, como desobedecer a Dios o no escuchar a Dios, oponernos a Dios. ¿Qué dijo Flavio Josefo de Jesús? Hace una mención muy breve, ¿verdad? De un Jesús de Nazaret, ¿verdad? Que se decía Mesías,
¿verdad? Obviamente Flavio Josefo no va a decir que era el Mesías, Flavio Josefo es judío, ¿verdad? Fue judío y murió como judío, ¿verdad? Pero se hace referencia a Jesús de Nazaret. Para Dios en 8, si me acuerdo, me mandan un mensajito por ahí, Laurita, y te busco lo que es la cita de qué dice Flavio Josefo acerca de Jesús textualmente. Pero es una brevísima, habla más del Bautista que de Jesús, porque a Jesús lo presenta nada más como un revoltoso que se decía judío, se decía Mesías, mientras que Juan el Bautista ya vimos que pues alaba toda la predicación que hacía y sobre todo lo que lo que hacía ver. Con respecto a las tentaciones, ¿es posible que no comiera nada en 40 días? ¿Es real o hay que interpretar? Podríamos interpretar ¿cómo se dice? Una anotación teológica más que cronológica. Humanamente, pues Jesús está bien, es Dios, pero Jesús no hizo alarde de su categoría de Dios, vivió como ser humano, era igual a nosotros en todo menos en el pecado. ¿Podría una persona resistir tanto tiempo sin alimento? Pues los médicos dirán, han habido casos que sí, han habido casos que no. Ahora, sabemos que la simbología que significa el 40, sobre todo como un tiempo de preparación, ¿verdad? Como tiempo de preparación, pues podríamos irnos más por un tema más de una, interpretarlo en una forma simbólica, ¿verdad? Las tentaciones, ser, querer y tener, ¿verdad? Ok, que son las grandes tentaciones del ser humano, ¿verdad? Ser, poder y tener. Son el ser, el poder y el tener, ¿verdad? Siempre queremos ser algo, queremos poder, queremos tener cosas, ¿verdad? Entonces hay también algunas reflexiones, pero es ser, poder y tener, Ausi, ser, poder y tener. Analiza profundamente analiza un poquito cada tentación y vas a darte cuenta que están centradas en esas tres palabras. La tentación de ser, la tentación de poder y la tentación de tener, ¿ok? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Para de hoy en 8, entonces, nos enfocaríamos en esta parte del ministerio de Jesús en Galilea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los proteja ahora y siempre. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches y nos vemos Buenas de hoy en 8 noches, si Dios lo Padre. permite.